Una de las propuestas de las que se ha hablado mucho es lo de la democracia directa. ¿Qué significa democracia directa? Pues mira, nosotros en el tema de democracia directa ahí sí que nos basamos sobre nuestros conocimientos de Suiza, que es el país en el que más se ejerce esta forma participativa de gestionar el Estado. La democracia directa tiene dos elementos básicos. Uno son las iniciativas populares y el otro son los referendos. Y ambos llevan siempre a una votación popular. Porque en España hay una confusión de términos entre votación popular, referéndum e iniciativa. Entonces, una iniciativa es la forma como los ciudadanos pueden proponer una ley o una modificación de la Constitución que el Parlamento no haga por sí mismo. En principio, cuando el Parlamento se olvida o se niega a legislar sobre una materia, tú recoges firmas y dices, yo quiero que se cambie esa ley, o que se introduzca una ley nueva, o que se modifique una parte de la Constitución. Nosotros concretamente proponemos que para hacer una iniciativa popular legislativa se necesiten el 1% de las firmas de los ciudadanos que estaban censados en las últimas elecciones generales. Y lo mismo a nivel autonómico y municipal. Es decir, hoy en día en España serían alrededor de 350.000 firmas. Y ahí ya los ciudadanos tienen dos opciones. O hacen una propuesta de ley concreta o hacen un mandato de legislación. Es decir, o dicen, queremos que se introduzca en el código de circulación que en las autopistas se puede circular a 130 km por hora. ¿Vale? Eso sería una propuesta muy concreta, que eso se puede votar y no hay ningún diputado en el planeta Tierra que sepa más de eso que tú, que yo o los que nos están mirando. Y el segundo tema sería el del mandato legislativo, donde decimos, queremos que se haga una ley nueva en tal y tal sentido. Y ahí votamos y le damos el mandato al Parlamento que legisle en ese sentido. Y luego ellos desarrollan esa ley. Por eso, una de las propuestas se llama la propuesta de iniciativa popular legislativa articulada, es cuando nosotros ya decimos, votamos sobre este y este artículo, y la otra es de mandato legislativo. La segunda opción que hay dentro de las iniciativas, estas dos serían legislativas, sería la constitucional, es decir, que quieres modificar algo en la Constitución. Y por eso, porque la Constitución es una ley más importante que todas las demás leyes, ahí exigimos el 2% de las firmas de los censados en las últimas elecciones, es decir, ahora mismo andaríamos por alrededor de 700.000 firmas. Y ahí tú puedes proponer, quiero que en la Constitución se tache tal artículo o se añada tal artículo. Pero nosotros, no es que desconfiemos del pueblo, pero decimos, hay que tener un límite material que son los derechos fundamentales. Los derechos humanos fundamentales no los puede tocar nadie, ni el rey, ni el parlamento, ni el gobierno, ni el mismísimo pueblo, que sería en todo caso el único que puede modificar algo. Entonces nosotros tenemos ahí un canon de derechos constitucionales que no se pueden tocar. Y todo lo demás lo decidimos los ciudadanos. Y la otra opción que hay es el referéndum. Exactamente. Es el segundo instrumento que es un poco el arma opuesta a la iniciativa, o no arma opuesta, pero es otro elemento para corregir el rumbo de la legislación en un parlamento. Cuando los ciudadanos consideran que la legislación que se tramitó en el parlamento no es la correcta, pues también se pueden recoger firmas, en este caso el 0,5% del último censo, que serían 175.000 firmas, y puede someter ese tema, ese proyecto de ley que se tramitó en el Parlamento, a votación popular. Es decir, el ciudadano decide, oye, tú en el Parlamento lo que estás haciendo está completamente mal, no estoy de acuerdo, ¿por qué no me preguntas a mí? Y se le pregunta al ciudadano,
que después puede salir un sí o un no, pero por lo menos todos hemos decidido sobre lo que ha sido tramitado en el Parlamento. No tiene que haber confusión. Nosotros no pedimos que 350.000 ciudadanos ni 700.000 puedan cambiar una ley, solo que puedan proponer que se vote sobre ella. Ni pedimos que si el Parlamento tramita una ley, 175.000 españoles puedan bloquear esa ley. Lo que pedimos es que puedan pedir que se vote sobre esa ley. De hecho, en Suiza la inmensa mayoría de los referéndums sale al final que la ciudadanía apoya lo que dijo el Parlamento y muchísimas iniciativas quedan rechazadas. Pero es que el valor del referéndum y la iniciativa no es el referéndum en sí ni la iniciativa, sino el mero hecho de que exista. Porque el Parlamento legisla de otra manera si sabe que hay alguien detrás que le está controlando. Y entonces nadie se pasa de chulo y dice, mira, quizás ahora se dé una constelación casual en el Parlamento con la que tú puedas salir adelante con alguna chulería. Pero yo te voy a hacer un referéndum y te lo reviento. Y entonces ya, a pesar de que tengas una mayoría parlamentaria, ya estás más dispuesto a negociar y entre ese tira y afloja se van templando las leyes y es como se consigue una legislación más sensata, mucho más estable y que al final todos, a regañadientes a veces, pero la podemos asumir. Y es un poco el tema de que tiene que llevar una de cal y una de arena para todos. Y de hecho, la inmensa mayoría de las leyes que se tramitan en el Parlamento nunca se votan en la población, pero se podrían. Y precisamente porque se podrían, se legisla mejor. Y al fin y al cabo, una ley contra la que nadie hace un referéndum también puede, o sea, también es una ley que ha sido aprobada por el pueblo por el mero hecho de no haber hecho un referéndum en contra. Sí, y por ese motivo, si no estás de acuerdo con algo, pero no hiciste nada en contra, pues tendrás que aceptarlo. Claro, es decir, no te queda otro remedio. O sea, tú puedes rechistar y decir, que esto me parece fatal, pero tuviste la ocasión de hacer algo en contra. Si no lo hiciste, pues entonces tienes que aceptar las consecuencias. Porque lo más importante de la democracia directa no es quitarle poder a los políticos, es asumir responsabilidad. Es quitarle el derecho de quejarse a la gente. O sea, ya no hay derecho al pataleo. Tú tienes la responsabilidad de gestionar tu país. Y tienes los instrumentos necesarios. Por eso yo creo que va a cambiar todo, porque por un lado los políticos se van a sentir controlados, van a buscar una política de consenso y por otro lado los ciudadanos, una vez que se haya tomado una decisión, la van a asumir mucho mejor que hoy en día. Sí, pero el tema no acaba ahí. Es decir, no es como hacer una iniciativa o un referéndum, no se arregla nada. Porque claro, hay que votar sobre esa iniciativa y sobre ese referéndum. Y ahí también tenemos una propuesta, no es una simple votación, sino que son dos elementos. Por una parte, una mayoría absoluta, se podría decir, 50% más un voto del pueblo, pero también necesitamos el apoyo de las comunidades autónomas. O sea, consideramos que las comunidades autónomas son parte integrante del Estado español y también merecen su respeto. Entonces, lo que se va a hacer es que la votación en una comunidad autónoma, lo que el pueblo decida, se considera, eso va a ser un sí o un no, dependiendo de lo que diga el pueblo en esa comunidad autónoma. Es decir, si el 50% más un voto en esa comunidad autónoma dice que sí a una propuesta, entonces se considerará como un voto a favor de esa comunidad autónoma. Y para que una iniciativa, sea constitucional como legislativa, se apruebe, se necesita el apoyo nacional del 50% más uno de los votos, pero también el apoyo de la mayoría de las comunidades autónomas, es decir, 9,5, podríamos decir. No es tan difícil y es una cuestión de respeto y para que siga funcionando el Estado. Es una mayoría doble, en principio es la mayoría popular y la mayoría de las autonomías. Esto solamente para las iniciativas, tanto legislativas como constitucionales. Y para los referéndums,
es suficiente con la mayoría de los ciudadanos. O sea, la gran diferencia de las iniciativas populares que proponemos nosotros es que van a ser vinculantes, no como las de ahora, las que están previstas en la Constitución actual, que al fin y al cabo el Parlamento pues puede aceptarlas o no. Las nuestras, si consiguen las firmas necesarias, son vinculantes, es decir, va a haber una votación popular sobre ese tema. Y además, el resultado de la votación popular también va a ser vinculante, es decir, el Parlamento no puede decir, bueno, habéis votado, pero no os vamos a hacer caso. No, va a ser vinculante, lo va a tener que aceptar.